Amigos, muy buenas noches y bienvenidos a 24 horas. Este sábado 3 de julio empezamos con la información. Se dictó 8 años de prisión para Abraham Muñoz, 7 para Noé Salcedo Bonilla y 5 para 2 involucrados más por delincuencia organizada en la venta irregular de Actenra. Los jueces decidieron absolver a uno de los vinculados. Sin embargo, la Fiscalía apelará. Aquí empezamos hoy. Casi un año después de uno de los casos de corrupción que más escandalizó durante la pandemia, hay sentencia. Jueces del Tribunal del Guayas sentenciaron a 8 años de prisión a Abraham Muñoz por la venta irregular de Actenra. Noé Salcedo, hermano de Daniel Salcedo, también fue sentenciado, pero a 7 años. Ambos fueron identificados como autores directos del delito de delincuencia organizada tipificado en el artículo 369 del COIP, mientras que Víctor Chele, ex jefe de bodega del hospital, y Javier San Jiménez, ex funcionario del Hospital del Guasmo, fueron sentenciados a 5 años de cárcel. En virtud de que fueron sentenciados como colaborador dentro del tipo penal de delincuencia organizada. El tribunal, conformado por Esmirnova Calderón, Nebel Viera y Alba Álvarez, ratificó la inocencia de Eric Pionce, quien según las investigaciones de la Fiscalía, fue quien por disposición de Chele habría entregado los medicamentos. La Fiscalía apelará a esta última decisión tomada por 2 de los 3 jueces. La Fiscalía va, una vez que reciba la sentencia por escrito, presentará, existen igual recursos verticales y horizontales que se pueda presentar respecto a la sentencia ratificatoria de inocencia. Pero no es el primer implicado que queda fuera de este proceso, pues Álvaro Ponce, ex gerente del hospital, quien también fue vinculado por la Fiscalía, en la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio fue sobreseído. La Fiscalía apeló esa decisión y este martes por la mañana se realizará esa audiencia, en la que se podría resolver si este caso queda solo con 4 sentenciados o se le suma uno más, quien según la Fiscalía habría dado la orden para la entrega de las medicinas. Abraham Muñoz, amigo de Daniel Salcedo, y su hermano Noé llevan casi 1 año en prisión. Según esta sentencia, deberán pasar otros 7 y 6 años más. Dayana Monroy, 24 horas. Por otro lado, se reinstaló la audiencia de juicio contra 8 procesados por el presunto peculado en la compra de insumos médicos para el hospital del IES Los Ceibos. Las partes procesales presentaron sus alegatos finales. Los procesados en este caso son la exgerenta general del hospital de Los Ceibos, la responsable de compras públicas y la ex subdirectora administrativa financiera, supuestas autoras directas del peculado. Entre tanto, a la representante de la empresa Silverti S.A. y a Daniel Salcedo se los señala como coautores. La sentencia se dará a conocer el día de mañana. El presidente de la República, Guillermo Lasso, se encuentra ya en Quito tras regresar al país luego de su cirugía de médula realizada en Miami, Estados Unidos. Se espera que este lunes retome ya su agenda. El primer mandatario está siguiendo todas las recomendaciones de los médicos y continuará con la rehabilitación física que le permitirá mejorar su movilidad tras la cirugía del pasado 23 de junio. Eso es lo que ha informado la Secretaría de Comunicación. Se siguen evidenciando largas filas en los centros en los centros de vacunación, en los grandes centros de vacunación en Quito. Sin embargo, en otros pequeños puntos el proceso es rápido y ordenado. Entre tanto, ya arribaron al país más vacunas. A comparación de los anteriores fines de semana, este sábado se vivió una jornada tranquila en la mayoría de centros de vacunación en la capital, donde se observó un proceso rápido y ordenado. Súper organizado, la fila está dividida en la primera dosis, segunda dosis. Hay también prioridad para lo que es las personas de la tercera edad, entonces me parece súper bien. Sin embargo, y como ha estado ocurriendo las semanas pasadas, en el Centro de Convenciones Bicentenario, el ambiente fue distinto. Aquí cientos de ciudadanos esperaron alrededor de 3 horas e incluso más para ser inmunizados.
A las 3 de la tarde, cerca de llegar, faltando como unas 50 personas, nos dice que se acabaron la segunda dosis de Sinovac. Este sábado, como parte del proceso, se inmunizó al grupo etario de rezagados de 59 a 64 años de edad, así también a docentes, funcionarios de salud y personas de la tercera edad. Pfizer, segunda dosis, Sinovac, primera y segunda dosis, gente que ya tiene agendado el Ministerio de Salud Pública, y AstraZeneca. La solución, según los ciudadanos, está en habilitar nuevamente los 20 centros pequeños en Quito que fueron cerrados, al menos los sábados y domingos, donde acuden las personas que no lo hacen entre semana y que generan aglomeraciones. ¿Sabe qué? A mí me agendaron para una escuela por Lofelia. Total, ahora en la mañana me sale que tengo que venirme acá. A pesar de estos inconvenientes, las autoridades indican que el plan para inmunizar a 9 millones de ecuatorianos en 100 días va por buen camino y que las llegadas de más dosis al país contribuyen a un proceso más rápido. En Quito, Paul Coello, 24 horas. A su vez, se alistan detalles para la vacunación en empresas. La próxima semana arranca ya un plan piloto y el Ministerio de Salud va a inspeccionar los vacunatorios que habiliten las compañías. Además, la próxima semana se vacunará a personas de entre 34 a 20 años con enfermedades graves, como parte de la fase 2 del plan de vacunación. Que no existe mejor programa de reactivación económica que la vacuna, es lo que afirma Felipe Rivadeneira, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. Por ello destaca la importancia de la alianza público-privada para agilitar el plan de vacunación en el país. El 19 de julio empezará la inoculación en empresas. Que nos va a permitir vacunar no solo a los empleados, sino también a sus familias y a la gente que está alrededor, es decir, a la gente que está en las zonas de influencia de las empresas. Y desde la próxima semana empiezan ya a prepararse con un plan piloto. Se vacunará en grupos de 1000 personas de una o varias empresas que deberán coordinar con el Ministerio de Salud. Van a empezar ya desde el día lunes en varios puntos del país, con la idea de ya empezar a vacunar. Vamos también a hacer uso de los centros de vacunación paralelos, como por ejemplo las universidades que ya han venido vacunando. El valor de los insumos para la vacunación será asumido por las empresas. Habrá inspecciones en los vacunatorios que se conformen. Las dos vacunas que se van a utilizar van a ser Pfizer y Sinovac, eso nos ha mencionado el gobierno nacional. Y lógicamente en esa inspección previa que tiene que hacer el ministerio, los centros de vacunación que creen las empresas tienen que cumplir con absolutamente todos los requisitos. El comité empresarial indicó que seguirá con las donaciones de insumos al Ministerio de Salud para contribuir a la aceleración del plan de vacunación. A la par, del 5 al 11 de julio continúa la segunda fase del plan de vacunación denominada Nos Cuidamos. Está previsto que se aplique la primera dosis a las personas de 55 a 49 años. Además, podrán acudir personas de 34 a 20 años con enfermedades agravantes y aquellas personas rezagadas podrán acudir a los puntos de vacunación el fin de semana. Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Un estudio científico realizado en Ecuador evidencia que más de 600 personas vacunadas con las 2 dosis de Pfizer y de AstraZeneca no han presentado ningún tipo de reacción alérgica y todas registran altos niveles de anticuerpos. Son resultados preliminares de un estudio en curso sobre la producción de anticuerpos en ciudadanos vacunados contra el COVID-19 que el Centro de Investigaciones de la Universidad Espíritu Santo ha venido realizando. De las 120 personas que forman parte de la primera línea de batalla y que en marzo del presente año recibieron la primera dosis de Pfizer y 21 días después la segunda, ninguna ha presentado reacciones alérgicas o efectos colaterales. Y todos ellos presentan al momento anticuerpos contra el virus. Ya están protegidos para el SARS-CoV-2. Todas las vacunas que se han puesto y que nosotros hemos medido reaccionan bien en el cuerpo. A lo mucho y no en todos los casos. Tras la inmunización se evidenciaron moderados cuadros febriles y dolores musculares. Dolor del brazo en donde se puso la vacuna, un poco de malestar al día siguiente, un poco de urticaria, unos 2, pero nada más. Incluso según detalla Fernando Espinosa, director general del Centro de Investigaciones, en otro grupo de 500 docentes a los que ya se les aplicaron las 2 dosis de AstraZeneca, los resultados preliminares son bastante similares. En
AstraZeneca, por ejemplo, encontramos que después de la primera dosis ya habían personas que tenían anticuerpos. Daniel Simancas, epidemiólogo e investigador de la Universidad Tecnológica Equinoccial, no duda en afirmar que todas las vacunas en diferentes tiempos producen anticuerpos. Todas, absolutamente todas producen anticuerpos. Los días en la producción de anticuerpos demoran dependiendo de la vacuna, pero generalmente son 15 días, 21 días, 28 días lo que demoraría una vacuna en generar anticuerpos suficientes. Aunque eso no descarta que se pueda necesitar de una dosis más. Estamos viendo que se está produciendo memoria en nuestro organismo, pero no nos podemos arriesgar a que bajen los títulos de anticuerpos y enfrentar, por ejemplo, nuevas variantes. Necesitaríamos un refuerzo. En 2 meses a los vacunados que forman parte del estudio de la UE se les tomará una nueva muestra de sangre para determinar si todavía hay presencia de anticuerpos. Luisa María Heredia, 24 horas. Gracias por continuar con nosotros, amigos. Retomamos la información. Si los plazos continúan como lo estipula la ley, el próximo jueves, Jorge Yunda legalmente dejaría de ser alcalde de Quito y deberá entregar las oficinas del municipio de la capital. Este martes, que se cumple el plazo según lo establece la resolución de la sentencia, Jorge Yunda solicitará el pedido de ampliación y aclaración al Tribunal Contencioso Electoral sobre la ratificación de su remoción. Porque también quiero agotar todos los recursos de atropellar mis derechos para poder reclamar internacionalmente. Posteriormente, el contencioso electoral en un lapso de 2 días deberá aclarar los puntos que no estén bien explicados a criterio de las partes y deberá ampliar la información de la sentencia que pueda ser considerada como no resuelta. Si sumamos el plazo de presentación más la resolución, son 5 días más que tendría que todavía mantenerse la instancia en el Tribunal Contencioso Electoral. Esto claro, tomando en cuenta que este recurso de aclaración y ampliación que solicitará Yunda no modifica en nada la sentencia sobre su remoción. Después de que se cumplan estos procesos, el contencioso deberá ejecutoriar la sentencia y enviar la misma al Consejo Metropolitano para que oficialice la salida de Yunda. La remoción es, en ese sentido, perfecta. Y esa remoción, al ser un acto administrativo como cualquier otro, tiene que ejecutarse de inmediato. Es decir, si los pasos se siguen como lo estipula la ley, el próximo jueves legalmente, Jorge Yunda dejará de ser alcalde de Quito y su lugar será ocupado por Santiago Guarderas, quien ya manifestó que realizará una reestructuración al municipio de Quito. Y que lo hagamos con transparencia, con honestidad. Quito no se merece ser un ejemplo de corrupción. Quito se merece un ejemplo de transparencia. Pero ¿qué pasaría si Yunda se niega a abandonar el cargo? Según los expertos, estaría incurriendo en el delito de usurpación de funciones públicas, que está contemplado en el artículo 402 del COIP. Esto tomando en cuenta que en nada influye a la sentencia del contencioso electoral la acción de protección que aceptó la jueza Domínguez a favor de Yunda. En Quito, Paul Coello, 24 horas. Con el promotor de Big Money escondido y cientos de ciudadanos esperando que les entreguen sus supuestas inversiones, cerró la semana el caso de recaudación ilegal de dinero de Quevedo. La Fiscalía debe volver a convocar a Miguel Ángel Nazareno, quien este viernes no acudió a rendir su versión y pidió ser llamado por videoconferencia. Muchas gracias. Si bien Miguel Ángel Nazareno, promotor de Big Money, no acudió a rendir su versión a la Fiscalía, no existe nada que le impida moverse libremente por el país e incluso ausentarse si lo desea. Pues tal como dijo la propia entidad, no existe ninguna boleta de captura en su contra. Bendiciones a todos, muchos éxitos. Les saludo el ingeniero Miguel Nazareno. Con su ausencia y la esperanza puesta únicamente en su promesa de regresar por parte de cientos de personas que depositaron sus recursos, avanza este caso. Vamos a seguir trabajando, Big Money no va a desaparecer. Les pido a ustedes que tengan un poquito de paciencia. La Fiscalía aún no define un nuevo día para que rinda su versión, que estaba prevista para el viernes pasado. Tampoco existe aún definiciones sobre si se acogerá el pedido que hizo Nazareno de dar su testimonio de forma telemática. Es la Fiscalía Antilavado de Activos la que lleva la investigación por el presunto delito de captación ilegal de dinero contra Nazareno. Todo esto merece una investigación para confirmar si efectivamente existe aquí una estafa hacia los usuarios, porque sin duda pueden haber otros aspectos adicionales a considerar dentro de la investigación. Es algo que también corresponde a la Unidad de Análisis Financiero el conocer
el origen de los fondos. Mientras pasan los días y se sigue haciendo público los montos que se llegaron a depositar en Big Money, alcanzando incluso los $600,000. Prometen una tasa de interés bastante exorbitante y en la práctica estos intereses no se pagan con los recursos captados que son invertidos y generan esta rentabilidad, sino que más bien se pagan con fondos de nuevos aportantes. Es decir, que en el momento que la pirámide deje de recibir nuevos aportantes, el sistema se cae. En Quevedo, entre los depositantes hay reacciones distintas. Algunos comienzan a entender que entregaron su dinero a una actividad ilegal y que quizá jamás lo volverán a ver. Otros siguen pensando que Don NASA, como le llaman, va a regresar y a multiplicar de forma inexplicable y casi mágica sus depósitos. Dayana Monroy, 24 horas. El esquema Ponzi es una estafa financiera en la cual se ofrece más dinero en poco tiempo a nuevos inversores que aportan con su efectivo a los antiguos miembros de la pirámide. El sistema marcha hasta el momento en el que dejan de entrar nuevas víctimas. María de los Ángeles Rendón nos explica. Seguramente en los últimos días han escuchado sobre la estafa piramidal. A continuación les explicamos en qué consiste. Conocido también como esquema Ponzi, los estafadores ofrecen dinero en poco tiempo a nuevos inversores que aportan con su efectivo a los antiguos miembros de la pirámide para dar la apariencia de que el negocio funciona. El sistema marcha hasta el momento en que dejan de entrar nuevas víctimas. Entonces la pirámide se desploma porque nunca hubo de fondo un verdadero mecanismo de generación de beneficios. Y quienes ingresaron al último generalmente pierden su dinero. Ahora preste atención a algunas señales para detectar una estafa piramidal según la UAFE. Las empresas no cuentan con la respectiva autorización de la Superintendencia de Bancos y Seguros, el pago de intereses superiores a los ofertados por el sistema financiero, la oferta de negocios fáciles de alta rentabilidad en corto plazo, el pago de comisiones por la incorporación de nuevos inversionistas, la resistencia al solicitar información. Las oficinas funcionan en un domicilio, señales que deben ser tomadas en cuenta para que usted no sea víctima de este aparentemente rentable, pero peligroso negocio. Y 178 entidades que captan dinero ilegalmente en Ecuador han sido identificadas ya por la Superintendencia de Bancos y por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. La captación ilegal de dinero se sanciona con una pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Tanto la Superintendencia de Bancos como la de Economía Popular y Solidaria han elaborado listados en los que constan las entidades no autorizadas para captar dinero que operan en territorio ecuatoriano. Son 178 en total. Las 114 alertas emitidas por la Superintendencia de Bancos se refieren a empresas e instituciones que gestionan y comercializan productos crediticios y de inversión a bajas tasas de interés sin garantías ni requisitos mínimos por medio de correos electrónicos y sitios de internet. Se ha actuado de manera diligente a través de comunicar a la ciudadanía. Desde mayo del 2019 siempre estamos enviando una serie de alertas. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, en cambio, ha advertido sobre la existencia de 64 firmas que operan por fuera del sistema financiero. La mayoría bajo el esquema Ponzi, que es uno de los fraudes más famosos, en el que la persona que estafa, natural o jurídica, pide dinero prestado a cambio de gran rentabilidad, lo que hace que la oferta sea atractiva para los posibles inversionistas. Big Money, por ejemplo, ofrecía pagar en una semana un interés del 90%. Cuando el interés de un depósito a plazo fijo en el sistema bancario no supera el 6% al año, según el monto y el plazo. En la actualidad, el retorno de una inversión a plazo, para quien quiera poner su dinero en un banco durante un año cerrado, le dará eso, un 5%, 6% a lo sumo. En Ecuador, la captación ilegal de dinero se sanciona con cárcel. El Código Orgánico Integral Penal establece una pena privativa de libertad de 5 a 7 años. El captar dinero solo es permitido legalmente para instituciones que estén dentro del ámbito de control o de bancos o de cooperativas. Por favor, denuncien cuando observan estos casos. Nosotros hacemos un proceso muy sumario de investigación y colocamos en conocimiento a la ciudadanía. Entre las principales señales que la ciudadanía debe tomar en cuenta para identificar servicios financieros falsos están que se trate de esquemas secretos con altos rendimientos y con comisión por nuevos miembros. También que la oferta se hace solo por redes sociales o WhatsApp, es decir, que no hay formalidad. Luisa María Heredia, 24 horas. Amigos, retomamos la información. 1.2 toneladas de cocaína fueron decomisadas en Milagro. La droga se acopiaba en un compartimiento subterráneo e iba a ser enviada al exterior por pistas clandestinas y por los puertos de Guayaquil.
Así, por sacos, uno tras otro eran desenterrados y llenos de droga. De esta forma fue que la Unidad Nacional de Investigación Antidrogas encontró un total de 1.2 toneladas de clorhidrato de cocaína. El decomiso se dio en una finca del sector Las Pilas en el Cantón Milagro, provincia del Guayas. Luego de trabajos de inteligencia, este sitio habría servido como centro de acopio temporal para grandes cantidades de alcaloide. El Ministerio de Gobierno informó en redes sociales sobre el hecho e indicó que la droga iba a ser enviada a otros países por pistas clandestinas y los puertos de Guayaquil. La sustancia ilícita fue encontrada en un compartimento subterráneo y escondido en medio de la vegetación. En total se encontraron 25 sacos de yute color negro y 10 sacos de yute color azul que contenían paquetes rectangulares que sumaban las 1.2 toneladas de droga. El cargamento fue enviado al Centro de Acopio e Indicios y Evidencias de Antinarcóticos. Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Durante el primer semestre del 2021 se reportaron más casos de violencia intrafamiliar si lo comparamos con otros años a nivel nacional. Las llamadas al 911 por este tipo de sucesos se incrementaron en un 3%. Las llamadas de auxilio por violencia intrafamiliar en Ecuador han aumentado. De acuerdo con datos del Servicio Integrado de Seguridad de Q911, en lo que va del año se han contabilizado 53.123 alertas relacionadas con agresiones entre esposos o convivientes, a hermanos, cuñados y padres, o también a hijos menores de edad y adolescentes. Lo que significa que diariamente a nivel nacional se receptan al menos 316 pedidos de socorro por este tipo de actos. Este es un 3% más del año anterior, que tuvimos 51.630 y que ya tuvimos complicaciones justamente por el mismo confinamiento. Guayas es la provincia en la que más hechos se han reportado. Van 18.555 llamadas en el 2021, lo que equivale a 35% de los casos. Sigue Pichincha con 11.096 alertas. Y el 90% de las veces, cabe mencionar, las víctimas son mujeres. La víctima siempre está en un círculo de violencia que es difícil romperlo porque hay mucha manipulación. A veces hay también la dependencia económica. Obviamente toda la consecuencia de pandemia, la situación económica que ha ido mermando, agravando esta situación. Además va ligado a otros problemas sociales, pues estos actos violentos casi siempre, según los partes policiales, están relacionados con el consumo de alcohol, inclusive en la calle, por lo que hay agresiones que han sido grabadas por cámaras de videovigilancia. Para el EQ911 los casos de violencia intrafamiliar son prioridad. Se los cataloga como clave roja, es decir, como una situación en la que existe riesgo inminente a la vida de las personas, por lo que se activan de forma inmediata las unidades de seguridad y de socorro más cercanas. Si tenemos varios procedimientos, este se despacha primero, porque en muchos de los casos obviamente existen agresiones físicas e inclusive se coordina con temas prehospitalarios porque las agresiones así lo requieren. Y lo que siempre le decimos a las víctimas, déjense ayudar y escuchen, romper este ciclo, romper este miedo. Tienes todo un aparataje que sí te puede proteger. Luisa María Heredia, 24 horas. Las denuncias por robo a personas en Ecuador se han incrementado también con referencia al 2020. La mayor cantidad de casos se registran por robo a personas, siendo marzo específicamente el mes con mayor incidencia en este delito. Los robos en todas sus modalidades han incrementado en el país. Al menos así lo dejan ver las denuncias que llegan a Fiscalía. De enero a mayo de 2021 hay mayor incidencia con respecto al mismo lapso del 2020. El robo a personas pasó de 7.911 casos a 9.415. El robo a domicilio subió de 2.730 a 3.187 casos, mientras el robo de vehículos pasó de 1.514 a 2.464. Asimismo, el robo de motos subió de 2.333 casos a 3.160. El robo a unidades económicas también continúa. Pasó de 1.577 a 1.940 casos y el robo de bienes, accesorios y autopartes incrementó de 2.182 a 3.112 de enero a mayo de este año. El robo a personas es la modalidad con mayor número de casos y en marzo de 2021 se registró el número más grande de denuncias, 2.047. Según las estadísticas que maneja Fiscalía, el 17.3% de los robos a personas se producen los viernes y el 35.3% en horas de la tarde. Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Afectación económica a empresas, evasión de impuestos y lavado de dinero. Son problemas que se derivan del contrabando de cigarrillos que año tras año aumenta en el país. Las incautaciones en 2020 se triplicaron frente al año anterior. Guayaquil es la principal ciudad donde se comercializa esta mercancía ilegal. Eso, déjale.
Antes de entrar en detalle de las afectaciones, es importante mencionar cómo funciona, pues el ingreso ilegal de cigarrillos a Ecuador no es nuevo, pero se está agravando. La mercancía ingresa principalmente por la frontera norte. Son cerca de 15 marcas de cigarrillos que provienen sobre todo de Asia, desde donde parten con destino a Panamá, y por mar llegan a Colombia. Luego por tierra cruzan la frontera ecuatoriana a través de los 45 pasos ilegales que existen. Realizan el paso de estas mercancías en acémilas, en motocicletas, en vehículos todoterreno. Lo sacan a pueblos de la provincia del Carchi, la provincia de Sucumbíos. Y la frontera sur no se queda atrás. Por aquí son 5 marcas las que ingresan de contrabando de países como Paraguay y Bolivia, que llegan vía terrestre a Perú y pasan Ecuador por otros 35 pasos ilegales. Estamos direccionando la investigación ya a los puertos, el puerto de Guayaquil, el nuevo puerto de aguas profundas de Pozorja, donde también estarían arribando estos contenedores con cigarrillos. El decomiso de esta mercancía ilegal ha incrementado de manera exponencial en Ecuador. En 2019 se incautaron $5 millones en cigarrillos ilegales, mientras que en 2020 esa cifra se triplicó, llegando a $16 millones. Y en lo que va del 2021 ya suman $8.8 millones en cigarrillos ilegales. Los mayores puntos de venta de esta mercancía son las principales ciudades, como Quito y sobre todo Guayaquil. El mercado ilegal de Guayaquil, como es la bahía, está todos los días repleto de cigarrillos y sin embargo continúa ingresando. Quienes primero sienten el golpe del contrabando son las empresas formales por la competencia desleal. La cajetilla de una marca legal cuesta $5.77 frente a los $2.80 de la marca ilegal. La incidencia de cigarrillos ilegales en Ecuador es del 79%. Lamentablemente ha tenido que reducir e incluso cerrar sus plantas de producción por cuanto no pueden combatir al contrabando. La evasión tributaria y arancelaria es otro de los efectos. Dinero que año a año deja de recibir el país. Según cálculos privados, unos $800 millones en los últimos 5 años. Gravísima la evasión arancelaria y la evasión tributaria. Hemos solicitado que tiene que haber una estrategia frontal en contra del contrabando. Y el tercer efecto es la proliferación de la delincuencia organizada, pues estas mafias se aprovechan de la rentabilidad que deja el contrabando de cigarrillos. Teniendo una rentabilidad aproximada del 300-400%. Se dedican a lavar dinero y se dedican también a sacar divisas, dólares del Ecuador hacia el exterior. Por ello se pide atención urgente a esta problemática que afecta al ámbito privado y a las arcas del Estado. Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Retomamos la información, amigos. Hasta finales de este mes, Ecuador espera contar con 10 millones más de vacunas contra el COVID-19. Ya sea producto de las negociaciones con las farmacéuticas o si países como Estados Unidos donan parte de su expediente. Joana Ramos nos tiene más detalles. Joana, muy buenas noches. Dayan, amigos televidentes, buenas noches. El cumplimiento del plan de vacunación depende de la llegada de nuevas dosis. El gobierno ha asegurado que sí se alcanzará con la meta ofrecida de vacunar a 9 millones de personas en 100 días. Veamos. Ecuador avanza con su plan de vacunación contra el coronavirus. El gobierno ha confirmado que hasta finales de este mes, el país habrá recibido 10 millones de vacunas para combatir el SARS-CoV-2. Solo esta semana llegaron 3 millones de dosis. De ellas, 1 millón de la farmacéutica Pfizer como donación de Estados Unidos y 2 millones de Sinovac, producto de la negociación con ese laboratorio. Según el cronograma del Ministerio de Salud, las siguientes dosis arribarán al país. Del 11 al 18 de julio, 2 millones de vacunas Sinovac. El 20 de julio, 1 millón de vacunas Pfizer donadas por Estados Unidos. Del 25 al 31 de julio, 3 millones de dosis de Sinovac. Hasta este sábado, el país ha recibido poco más de 8 millones de dosis de 4 proveedoras: Sinovac, Pfizer, AstraZeneca y la iniciativa COVAX. De acuerdo con la información del vacunómetro, hasta el 1 de julio se habían aplicado más de 4.300.000 dosis de vacunas. Gracias por continuar informándose con nosotros, amigos. Avanzamos con la información. Las ventas siguen en aumento en Guayaquil tras 2 semanas ya de flexibilización de restricciones. Los locales comerciales y restaurantes observan mayor presencia de clientes. Los representantes de estos sectores esperan que no haya nuevas restricciones. Luis Alfredo Zúñiga informa.
Aforo del 75% en restaurantes, atención hasta medianoche y sin restricciones vehiculares. Son algunas de las medidas que rigen en Guayaquil hace ya 2 semanas y la respuesta a esa flexibilización se ha traducido en reactivación económica. En sectores como en la Bahía el movimiento ha sido intenso durante el viernes y el sábado, pues los compradores llegan a los locales comerciales y kioscos. Además, la venta de camisetas de la selección de fútbol a propósito de su partido por Copa América ha atraído más ventas. Sí, hoy día como fin de semana y también cayó fin de mes ha incrementado un poco ya la venta. Creo que es toda la economía un poco aquí en lo que es el centro comercial El Casco de la Bahía. En Urdesa el panorama se repite. En esta zona suman un total de 670 locales comerciales y hoy todos están activos. Los dueños de estos establecimientos se muestran optimistas de cara a los próximos días, pues las ventas van en alza y esperan recuperarse de lo duro que fueron los últimos meses. Y en los restaurantes no es diferente el sentir. Aquí en los establecimientos del Puerto Santana, en el centro de Guayaquil, durante toda la noche se observa gran movimiento y llegada de comensales que acuden en pareja o en familia, algo que ven como positivo los dueños de estos locales y esperan que esto siga en alza. Se va reactivando bastante, la gente sí está saliendo y la vemos muy responsable. Están viniendo con su mascarilla, con su alcohol, tomando la distancia, eso me parece excelente. Que se van a hacer respetar las medidas de bioseguridad es lo que afirman los dueños de restaurantes y representantes del sector comercial para que no hayan futuras restricciones y la reactivación sigue en alza. Esto en Guayaquil, ahora revisemos también la situación en Quito. Este segundo semestre del año apunta a un incremento en ventas del 7% si lo comparamos con el 2020. Si bien los restaurantes han visto una reactivación económica, el sector turístico sigue afectado. Buenas noches, compañeros, amigos televidentes. Así es, este es el ambiente que se vive un sábado en la capital. En este momento nos encontramos en la Plaza Foch y como podemos ver hay más ambiente, hay más gente que las semanas anteriores. Sin embargo, los comerciantes coinciden en que aún no llegan a los niveles alcanzados en el 2019. Con más información les hemos preparado un informe, veámoslo. A medida que avanza el plan de vacunación, el sector económico se reactiva. La proyección de las ventas totales para el segundo semestre del año, según el presidente de la Cámara de Comercio de Quito, son del 7%. Aproximadamente 5.200 millones de dólares. Y específicamente en términos del sector comercial, el incremento estaría alrededor del 5.8%, es decir, algo cercano a los 2.000 millones de dólares. Y aunque en el sector turístico se ve una leve mejoría, el presidente de Hoteles Quito Metropolitano dice que siguen lejos de los indicadores del 2019 y que una recuperación les podría tomar entre 18 a 24 meses. 22% de ocupación que veníamos en el mes de mayo. Este mes de junio en Quito podemos estar sobre el 25-26%. Vox señala que la disminución de restricciones vehiculares ayudará en esta reactivación económica. Entre menos prohibición de movilidad haya, más fácil es para nuestro sector que haya más movimiento. Y está más que demostrado que esa restricción vehicular no evita los contagios. Pero para los restaurantes el panorama es más positivo. Desde inicios de junio ya empezaron a ver un aumento en las ventas. De mayo a junio el aumento es del 50%. No te podría decir que en todos los casos, ciertos modelos de negocio de restaurantes que vivían de las oficinas, ellos por ahí no están todavía tan bien. Ese aumento los ha llevado a recontratar al personal que previamente fue despedido. Ahora piden que se analicen las políticas de trabajo. Lograr la vacunación de la mayoría de la población en el menor tiempo posible será la clave para una recuperación económica. La Cámara de Comercio de Quito espera un incremento en este segundo semestre del año y pues también recordemos que la circulación, la restricción vehicular en Quito cambió a partir del 1 de julio. Ahora el hoy no circula, aplica desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche y pues bueno, tanto fines de semana como feriados hay libre circulación. Los comerciantes dicen que esta medida les ayudará potencialmente. Yo con esta información me despido y volvemos con ustedes de estudios. Buenas noches. Buenas noches, Natalie. Muchísimas gracias por ese reporte desde la capital.